Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias en épocas de coronavirus, el informativo diario de Comarca TV, un canal comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Manifestantes desafiaron en Estados Unidos el toque de queda y mantienen la protesta contra la violencia racista. Miles de estadounidenses desafiaron el toque de queda y las amenazas del presidente Donald Trump y salieron a las calles de varias ciudades para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco, en una noche de furia que dejó miles de detenidos. Continúa la tensión en Estados Unidos tras el 7º día consecutivo de protestas masivas y disturbios por el asesinato de George Floyd en Minneapolis. El presidente Donald Trump acusó este lunes a los gobernadores de ser débiles y les pidió más detenciones. Today I have strongly recommended to every governor to deploy the National Guard in sufficient numbers that we dominate the streets. Mayors and governors must establish an overwhelming law enforcement presence until the violence has been quelled. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. Un grupo de manifestantes produjo saqueos en la Quinta Avenida de Nueva York, donde se ubican las tiendas de las mejores marcas del mundo. Nueva York, Los Ángeles, Washington, Filadelfia, Orlando y Atlanta son algunas de las ciudades que este lunes anunciaron una prórroga de sus toques de queda para evitar que haya concentraciones. El asesinato de Floyd, grabado y viralizado en las redes sociales, desató una ola de protestas masivas contra la sistemática violencia policial contra la comunidad negra, primero en Minneapolis y luego en gran parte de los Estados Unidos. Con la reapertura del Coliseo, Italia da otro paso hacia la nueva normalidad. El Coliseo Romano, el lugar pago más visitado de Italia, reabrió sus puertas tras permanecer 84 días cerrados por la pandemia de coronavirus, con un sistema de venta de entradas que se realiza solo por internet y con control de temperatura en los ingresos. Dopo 84 giorni di chiusura dall'8 marzo, quando tutti i luoghi della cultura italiani vennero chiusi per la diffusione della pandemia, oggi riprendiamo con grande entusiasmo e con grande ottimismo e anche nel segno dell'accessibilità, dell'accoglienza e soprattutto della sicurezza, in quanto noi abbiamo definito dei percorsi prestabiliti, predefiniti a senso unico per i nostri visitatori che saranno al Colosseo. Compartimos el informe diario que sobre la evolución del COVID-19 difunde el Ministerio de Salud de la Nación. 949 los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas generan un total de casos confirmados de 19.268. De estos 949 casos, el 49% tienen residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 46% en provincia de Buenos Aires, el 0,6% en el Chaco. 14 provincias no han informado casos en la fecha de ayer. La tasa de incidencia es de 42,5 casos cada 100.000 habitantes, 50,6% de los casos son varones y el 49,4% son mujeres. La edad mediana de afectación para los casos es de 40 años y el 9,9% son trabajadores de salud. 588 las personas fallecidas en nuestro país, una tasa de letalidad total que desciende al 3% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general del 12,9 casos cada millón de habitantes. Hay
5 operativos detectar en Ciudad de Buenos Aires, con influencia también de otros barrios y la actividad de la Defensoría del Pueblo también en algún otro barrio popular, y 14 en la provincia de Buenos Aires. Y entre el 5 de mayo y el 2 de junio se realizó un test, se evaluaron y configuraron un caso sospechoso 5.121 personas en el detectar. Se han testeado y se han confirmado 2.570 casos de coronavirus. En ese contexto se ha descartado 2.551. El porcentaje de positividad es del 50%. Eso muestra realmente el impacto positivo que está teniendo esta estrategia combinada, en este caso de la mesa del AMBA, que también se está realizando allí donde se detectan casos en algunas jurisdicciones, en Entre Ríos, en Santa Fe, están también implementando el detectar, en Bariloche se utilizó también, y es esta estrategia complementaria para intensificar la detección precoz y poder aislar a las personas que han sido confirmadas para prestarle cuidado y para interrumpir la transmisión. En una reunión que se realizó en el día de ayer entre ciudad, provincia y nación, articulando los indicadores, el área técnica, la situación epidemiológica y los pasos a seguir, se ha coordinado también el inicio del detectar en el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, atento que el 50% de los casos suceden en barrios populares y el 50% de los casos en el resto de los barrios, por lo que amerita también la búsqueda activa en toda la Ciudad de Buenos Aires y poder intensificar esta estrategia. También en el día de hoy el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García, junto con el presidente, se van a reunir con los expertos para poder analizar la situación, las novedades, la situación epidemiológica y poder consensuar, articular y definir los pasos a seguir en relación a este plan estratégico, que en relación al próximo DNU que para el fin de semana hay que renovar. El presidente Alberto Fernández firmó en la Casa Rosada una serie de convenios con los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos para sumar a esas provincias al programa Argentina Construye, que compromete obras de infraestructura sanitaria y de equipamiento y de viviendas ante la emergencia por el coronavirus. Vamos a seguir hoy avanzando con una serie de convenios que estamos firmando con las provincias de Buenos Aires, de Entre Ríos y de Santa Fe, con la idea de poder llevar adelante un plan de viviendas que nosotros anunciamos días atrás, que para nosotros es muy importante, no solo porque resuelve problemas habitacionales, sino también porque da trabajo. Son 11 líneas. Una de esas líneas es una línea que tiene que ver con subsidios a las organizaciones de la comunidad, y luego 10 líneas que tienen que ver con lo que decía Alberto, con lo que decía el presidente, que en realidad están destinadas a la mejora del hábitat. Este no es el único no es el programa del Ministerio, es el programa que habilitó el presidente para poder vincular, como decía recién, derecho al trabajo, derecho a la mejora en el hábitat y también un apoyo importante en esta situación de volver al trabajo. Hoy sabemos todos que este virus, cuanto mayor concentración, mayor hacinamiento, menores recursos en términos de infraestructura social básica haya, más facilidad tiene de contagio, y además se monta sobre esa situación donde la población que vive en esas circunstancias obviamente está menos provista de defensas, de capacidad de respuesta. Así que me parece que desde el punto de vista social, sanitario y político es una muy importante y sabia decisión de Alberto lanzar como plan de contingencia un plan de viviendas, precisamente, un plan de viviendas. Este programa de viviendas y este convenio que estamos firmando se inscribe en las necesidades que tenemos en la etapa que viene y la etapa que estamos atravesando ahora, de poder poner en marcha las economías en nuestras provincias, el hecho de la construcción como gran dinamizador de la mano de obra es fundamental para poder
llevar soluciones habitacionales a personas que están necesitando de manera urgente, pero por otro lado asegurar las fuentes de trabajo en todo el territorio de nuestra provincia. Esto creo que viene en el momento oportuno en el que podemos estar hablando de movilización de actores que van a construir. En estas últimas etapas hemos habilitado las obras privadas para poder sumarse a la obra pública, y eso es más movilidad de gente, pero ya cada uno de ellos se mueve con una conciencia distinta. Sin duda que creo que no solamente va a ser un programa que va a ser muy bien utilizado para el tema de viviendas, pero también creo que da una señal muy importante a todos los que estuvieron en los sectores sociales poniendo el hombro. Todos sabemos, porque todos lo dijimos, los tres gobernadores antes que yo y también María Eugenia, que en verdad la pandemia lo que nos dejó al descubierto es la desigualdad que en la Argentina existía y que existe. Y la verdad es que yo estoy seguro de los gobernadores argentinos, que quieren una Argentina más igualitaria y una Argentina más federal. Y poco a poco estamos construyendo esa Argentina, más igualitaria y más federal. El próximo 8 de junio, en una nueva ronda, se volverá a pagar el ingreso familiar de emergencia. La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, Fernanda Raberta, confirmó que el Gobierno Nacional abonará nuevamente los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia a partir del 8 de junio. El Gobierno Nacional tomó la decisión de cuidarnos en cada una de las dimensiones que nos tienen que cuidar. Por eso el presidente de la Nación, además de plantear la cuarentena como una forma de cuidarnos en materia de salud, planteó distintas decisiones en materia económica y social para acompañar a las familias argentinas, sobre todo esas familias que se encuentran en un grado de dificultad y de mucha complejidad económico y social. Lo que hoy estamos anunciando acá es la decisión política de un gobierno de volver a efectuar esta ayuda económica a las familias argentinas. Estos 10.000 pesos que cobraron en una primera instancia en el ingreso familiar de emergencia, que todos conocemos como IFE, se va a volver a recibir y se va a volver a cobrar a partir del día 8 de junio en el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo. La idea es que sucesivamente, en la medida que las familias estén incluidas en el cronograma de la Asignación Universal por Hijo, después en el cronograma de quienes tienen un CBU y pueden recibir el depósito de esos 10.000 pesos en sus cuentas, y después aquellas personas, hombres y mujeres que no tienen CBU, tengan la posibilidad de ir al banco y además de recibir sus 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia, poder tener y tramitar un CBU para que de esta manera los 9 millones de argentinos y argentinas no solo estén incluidos en materia económica y social para atravesar esta enorme emergencia, sino que también queden bancarizados de tal manera que sucesivamente después de este momento puedan seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos. Vamos a hacer un cronograma que sea lo suficientemente inteligente para no tener riesgos en materia sanitaria, pero sí para poder contar con este ingreso. Este es el cronograma de pagos a jubilados y pensionados que ganan haberes hasta 18.952 pesos. Los DNI terminados en 0, el lunes 8 de junio. Los DNI terminados en 1, el martes 9 de junio. Los DNI terminados en 2, miércoles 10 de junio. Los terminados en 3, jueves 11 de junio. Los DNI terminados en 4, viernes 12 de junio. Los DNI terminados en 5, martes 16 de junio. Los DNI terminados en 6, miércoles 17 de junio. Los terminados en 7, jueves 18 de junio. Los terminados en 8, el viernes 19 de junio. Y los DNI terminados en 9, el lunes 22 de junio. Dato al que hay que prestar atención para evitar errores que generen conglomeraciones innecesarias en estas épocas de COVID-19. Cada 3 de junio, cientos de mujeres salieron a las calles para pedir que el machismo deje de matarlas.
En 2020, en este año, Argentina tiene 79 femicidios, de los cuales 44 fueron durante el aislamiento social y preventivo. A 5 años de Ni Una Menos, las mujeres siguen pidiendo que no las maten. Hernán Burgos, el ex arquero de River Plate y actual ayudante de campo de Diego Simeone en el Atlético de Madrid, confirmó que comenzará su carrera como entrenador principal una vez que termine la presente temporada de la Liga Española. A la finalización de esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Yo creo que con más de 10 años de experiencia en Primera División, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo. Tendrá esos toques de gente que me ha formado como jugador y como persona, que los llevo en el alma, que son Luis Aragonés, Carlos Bribol, Marcelo Bielsa, el Tolo Gallego, gente que ha influido en mí. Y esas cosas uno no lo olvida, sobre todo cuando van pasando los años y ves que las cosas que te han dicho anteriormente se cumplen. Entonces uno no se tiene que apartar de esos aprendizajes, ¿no? Y después va a tener la impronta mía seguramente 100%. Hicimos una reunión entre todos, con Miguel, con Tomás, estaba Andrea también, y ahí el profe, Nelson también, en donde le manifesté esta inquietud y esta motivación que tiene. Ellos lo ven normal, es un paso normal de un segundo entrenador que quiera largarse como primero. Es un amigo, nos conocemos hace mucho tiempo, nos entendemos con señas, sin señas, con mirada, con cabezazo. El otro día de la distancia me reía solo porque me hizo... ¿Sabés qué es eso? La gente no lo manda. Eso es un peto. Y yo me di vuelta y digo, no puede ser. De 50 metros, ¿me entendés lo que te digo? Yo siempre digo, lo he dicho en otras entrevistas, he almorzado y cenado más con el Cholo que con mi familia. Porque 8 años en la selección argentina, más los años que estuvimos acá en el Atlético de Madrid, más 8 años otra vez en el Atlético de Madrid y pico, es muchísimo tiempo. Entonces esto muy poca gente lo entenderse con seña y sin seña. Es maravilloso. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, destacó el trabajo conjunto entre la gobernación y los municipios en el saneamiento del sistema sanitario de la provincia, y lo hizo al recorrer el nuevo hospital respiratorio de la ciudad de Navarro, que cuenta con 28 camas y capacidad de atender pacientes en terapia intensiva infectados por coronavirus. Inaugurando una obra que le cambia la historia al pueblo. Poder venir acá a Navarro y ver lo que se ha trabajado en conjunto con el gobierno provincial para poner este hospital respiratorio, 28 camas que tienen capacidad de atender con terapia intensiva a aquellos que esperemos que no ocurra, pero se pueden contagiar de una enfermedad tan grave. La verdad que nos llena de orgullo. El Estado se ha puesto al hombro afrontar esta pandemia, generando del mejor modo posible algún equilibrio y alguna igualdad, donde no la hay naturalmente. Hay un Estado que hace todos los esfuerzos
para suplir lo que falta y para proteger sobre todo a los más débiles. Y bueno, ponerle a eso un poco de equidad y de lo que nosotros llamamos justicia social. A partir del conocimiento de la pandemia a nivel mundial, rápidamente le contamos cuál era nuestro proyecto y hay que destacarlo. No dudaron un segundo en acompañarnos y decirle metámosle para adelante. Nosotros desde el primer momento de nuestra gestión tratamos siempre de invertir y confiamos en la salud pública y más siendo el único efector. Y bueno, hoy venimos a recorrer esta obra con el acompañamiento, por supuesto, de la provincia, con el acompañamiento de todo el personal del hospital, que tiene el desafío de enfrentar en este momento esta pandemia. Llegó otro avión de China para fortalecer el sistema sanitario bonaerense. Entre los insumos se encuentran barbijos, hisopos, camisolines, hemorrepelentes y mamelucos destinados a la protección del personal de emergencia. Según precisó la cartera bonaerense, desde el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio, Vialidad de la provincia realizó más de 300 viajes equivalentes a 52.000 kilómetros recorridos para que cada centro sanitario cuente con los materiales primordiales para la contención de la pandemia en el país. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que en los últimos 5 o 6 días los nuevos casos de coronavirus están relativamente más estables, por lo que se requiere ver la tendencia de la curva hasta el jueves o viernes de esta semana para definir las medidas en relación al aislamiento social preventivo y obligatorio que vence el próximo domingo. De los barrios vulnerables de la ciudad, al día de hoy tenemos 3.963 casos confirmados, de los cuales 1.557 ya se han curado y han tenido el alta. 33 lamentablemente han fallecido y eso hace una tasa de letalidad para este subgrupo de la comunidad de 0.83%. Lo que venimos viendo todos, que es bastante común en el Gran Buenos Aires como en la ciudad, y es la misma mirada que tiene Nación, es que tenemos una curva que viene evolutiva, que venía creciendo muy rápidamente hace 10 días más o menos, como yo mostré, pero que en los últimos 4, 5 o 6 días, según de qué lado uno lo mire, los casos están relativamente más estables. Así que un poco lo que coincidimos todos es que necesitamos ver la tendencia de la curva en estos días que quedan, seguramente hasta jueves o viernes, y que eso va a ser muy importante para poder comprender si deberíamos sostener la situación tal cual está, o podemos pensar en algunas actividades de muy bajo riesgo que se pudieran agregar a las actividades actuales, siempre sosteniendo la cuarentena, el tránsito público y todas las cuestiones que ya todos saben. Así que te diría que al día de hoy lo que llegamos hasta allí, obviamente no era una reunión para tomar ninguna decisión ni hacer ninguna propuesta, sino era para setear información, miradas y dimensiones que tenemos que analizar y una evaluación de cómo funcionó los días anteriores. Eso fue un poco la reunión. Neuquén recibirá 5 millones de pesos para hacer frente a la emergencia causada por la pandemia de coronavirus y lo hará a través de un fondo fiduciario para el desarrollo provincial, de acuerdo con un convenio firmado entre el Gobierno Nacional y ese distrito y otro firmado también con el ENACOM. Y ahora damos lugar a los consejos del viejo profesor, inspirado en Gustavo Cirigliano, que con esa visión estratégica nos legó una mirada, un método, y un conjunto de principios sin demasiada pretensión técnica, pero como un andador conceptual para ayudar a pensarnos a nosotros mismos y pensar la nueva forma de organización, la nueva forma de vida que nos merecemos, que necesitamos para salir del antiproyecto. Como venimos diciendo, este espacio fue pensado antes de la pandemia, pero la pandemia lo hizo más necesario que nunca, porque puso al desnudo tantas y tantas cosas que evidentemente tenemos que modificar. Escuchemos una vez más este principio, este consejo del viejo profesor. Un proyecto nacional, para ser genuino y convocador de población, ha de implicar un componente de donación o de entrega. Es decir,
lo opuesto a una actitud de egoísmo. En el proyecto independentista, la población sujeto del proyecto se jugó la vida. Ofrendó su coraje para que los demás fueran libres junto a ella. Aún pese a sus limitaciones, en el proyecto del 80 hay notorios componentes de generosidad que no debieran ser pasados fácilmente por alto. Veamos, una amplia apertura de fronteras que permitió el ingreso sin límites a los inmigrantes europeos que quisieran venir, gracias al artículo 25 de la Constitución de 1853, hoy todavía en vigencia. Si se toma en cuenta que en la actualidad los países, centrales o no, cierran sus fronteras y rechazan inmigración, se comprende mejor la actitud de generosidad del proyecto del 80, que en un país con apenas un poco más de 1 millón de habitantes, estuvo dispuesto a recibir 12 millones, de los que permanecieron 6 millones. No debe olvidarse tampoco la entrega de tierras a individuos y colonias, aun a pesar de la apropiación que los grupos dominantes efectuaron. Otra expresión de entrega fue la oferta de alimentos, de carne y trigo para Europa. Igualmente, el brindar al inmigrante un horizonte o una promesa de paz y no de guerra. Y el ejemplo quizás más significativo se encuentra en la educación y en su efectiva entrega, más aún obligatoria, a todos los hijos de los nativos y de los inmigrantes mediante la normativa de la Ley 1420, por lo que esta ley se conserva con reconocimiento en la memoria de los argentinos. Hoy la pandemia lo demuestra. El trabajo, como carga solidaria de convivencia, es el que sostiene la vida. Nuestra tarea en casa, cuidándonos, aislándonos, haciendo las tareas que habitualmente no hacíamos, cuidando a los vulnerables, a las personas mayores, aceptando y compartiendo la ayuda solidaria del personal sanitario, de quienes se ocupan de nuestra seguridad, de nuestra higiene pública. Esto es el trabajo de todos para sostener el proyecto de vida. Y esto que ocurre hoy claramente durante la pandemia es lo mismo que debe ocurrir pasada la pandemia, porque lo único que sostiene el proyecto de vida y lo financia es el proyecto de país. No como algunos creen equivocadamente que es el endeudamiento, que es el crédito. El crédito apenas puede adelantar el tiempo. Lo que sostiene un país es el trabajo de su pueblo.